Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en la literatura. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca dentro del proyecto de WAZOCOP titulado Culturcop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Este webinar está cofinanciado por la Junta de Extremadura y la Asociación de Industrias Creativas y Culturales de Extremadura. La UNESCO subraya que el gran desafío de las industrias creativas y culturales a nivel mundial en la actualidad radica en fortalecer las capacidades locales. Esto implica no solo potenciar el talento y la creatividad autóctonos, sino también fomentar la infraestructura y las políticas que permitan a las comunidades desarrollar y sostener sus propias industrias creativas y culturales. Al hacerlo, se busca promover una mayor diversidad cultural y generar oportunidades económicas sostenibles que reflejen y preserven las identidades locales. Este enfoque es fundamental para asegurar que las industrias creativas y culturales contribuyan al desarrollo inclusivo y equitativo, respetando y celebrando la riqueza del patrimonio cultural en todo el mundo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Rebeca Martín García, fundadora de Un Punto Curioso. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación, Marta, y espero que disfrutemos la charla. Bueno, eso sin duda y nos encanta que nos acompañes porque, bueno, además ya hemos colaborado y cooperado en el pasado con Gazo Magazine, así que nos encanta que nos acompañes y queremos hacerte un montón de preguntas para comentar los temas de hoy. Pero para empezar, quisiéramos conocer un poquito más de ti y de Un Punto Curioso. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia la misión y la visión de vuestra organización? Sí, por supuesto. Nosotras nacimos como proyecto de emprendimiento en el año 2013 en Salamanca. Veníamos de una institución privada y decidimos montar un proyecto que se basara especialmente en promover la lectura y la creatividad con público infantil, juvenil y familiar en una ciudad como Salamanca, que es una ciudad cultural, pero nos costó muchísimo, porque Mm. al final todo está muy cerrado siempre, muy volcado en que las líneas sean muy estables, muy tradicionales. Pero decidimos ir trabajando como hormiguitas, poquito a poco. Al principio, bueno, pues con mucho tiempo de nuestra parte, 24 horas al día, 7 días a la semana, y innovando mucho en una línea de trabajo que la gente conoce, es la de narrar cuentos, pero uniéndola a la creatividad. O sea, no solo contamos, sino que proponemos a los que nos escuchan que luego le añadan un punto creativo a las historias, ya sea con talleres, con diálogos, con tertulias, siempre como interviniendo, de manera que no seamos solo reproductores de contenido, sino que seamos capaces de producirlos también. Y nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba esta forma de trabajar, así que decidimos formar a otros también. Nuestras líneas de trabajo ahora son narración, creación y formación respecto a la promoción de lectura y creatividad. Y no solo en el entorno de Salamanca, porque como vimos enseguida que como ciudad no es que se nos quedara pequeña, pero que las fronteras que nos pusiéramos iban a ser nuestros propios condicionantes, pues empezamos a trabajar en todo el territorio. Viajamos mucho, hacemos muchísimas propuestas online porque creemos que la tecnología Claro. nos ofrece una ventana al mundo. Incluso hemos llegado a hacer propuestas de internacionalización con algo tan sencillo como que nos han conocido por redes, nos han preguntado, hemos llegado a un acuerdo, hemos cooperado para hacer un proyecto que saliera adelante y de repente estábamos en Chile o en Bolivia en forma online, incluso directamente. Y bueno, me imagino que con toda esta visión y estar por el territorio participaréis en muchos proyectos y estaréis liderando proyectos. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues sí, son tantos que a veces se me olvida porque es verdad que llega un momento que la gente nos dice, estáis en muchos sitios, ya, pero bueno, es que nos apasiona nuestro trabajo y nos gusta Claro. llegar a donde tienen esa necesidad o ese interés. Últimamente hemos estado haciendo un proyecto muy interesante en colegios de toda Castilla y León que se llama Cuidar con Libros, que tiene que ver un poco con la biblioterapia o con el poder terapéutico de la literatura infantil unida a la gestión emocional y era dirigido a niños de 9, 10 años en contextos escolares y trabajábamos con ellos a través de títulos interesantes de literatura y luego, bueno, pues hacíamos una especie de taller creativo que permitía sacar de dentro cosas que a lo mejor de otra manera no se atrevían a verbalizar, porque Mm. creemos que todo tiene que ver con las palabras y al final los cuentos, las historias, las canciones nos ayudan a sacar las palabras que llevamos dentro.
Y como sé que vosotros sois de Extremadura, pues estamos también haciendo un proyecto de cooperación con el Servicio de Coordinación de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz. Y es ¿no? un proyecto que nos encanta porque va justo de la tradición en la innovación, como nos gusta. Contactaron con nosotras para intentar dinamizar el fondo digital del servicio de Nubeteca, que son libros digitales, películas, etcétera, que hay en muchas bibliotecas de Badajoz. Y a partir de ahí nosotras teníamos que intentar conducir clubes de lectura infantiles en la nube. Pero claro, nosotras solas en la nube haríamos solo la mitad del trabajo. Cooperamos directamente con un montón de bibliotecas de allí, con Val de la Calzada, con Lobón, ahora estamos también con Santa Ana de Badajoz, en un intento porque nosotras damos la pauta creativa, pero son las bibliotecarias de cada pequeño municipio las que, conociendo a los niños, saben cómo recomendarles esas lecturas, cómo ayudarles a encontrarlas de forma digital, y a partir de ahí luego también se mueven en el plano analógico porque acuden a la biblioteca a leer en digital y Claro. luego hacen talleres que le dan continuidad otra vez a través de la pantalla. O sea, es un proyecto súper innovador que nos encanta. Ujú. Bueno, el formato híbrido veo que tiene su éxito y la verdad es que la cooperación muchas veces es la clave para lograr el éxito de muchas iniciativas y proyectos. Y dentro de lo que es el proyecto CulturCop, que apuesta por la cooperación en las industrias creativas y culturales, nos alineamos precisamente en esa cooperación porque creemos que es la clave para poder desarrollar un montón de proyectos. Para las personas que nos están escuchando, y quizá no conocen quizá la diferencia entre la colaboración y la cooperación. A veces se usa de manera indistinta, pero bueno, digamos que la cooperación es trabajar conjuntamente por un mismo fin. Claro, eso implica que no solo es importante el proceso, sino también el resultado, ¿no? Mientras sí que la colaboración quizá puede estar más centrada solo en el proceso, sin ser tan relevantes los resultados, en la cooperación sí que son relevantes los resultados. Y eso nos parece fundamental, porque como sector en industrias creativas y culturales necesitamos resultados, necesitamos poder ser sostenibles y seguir trabajando de lo que nos guste, no solo apoyando el arte que nos toque, digamos, la nuestra, sino como sector que podamos trabajar en ellos, especialmente cuando nos movemos en un ámbito más rural. Te pregunto, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos para la cooperación en las industrias creativas y culturales? Pues yo creo que respecto a la literatura y concretamente a la promoción de lectura es entender que es una parte fundamental, es una parte básica. Nosotros cuando hablamos de promoción de lectura infantil hablamos de nanas, de retahílas, de folclore, de la oralidad, que a mí me enseñaron mis abuelos y a mis abuelos se las enseñaron sus abuelos, y es algo que nos hace sentirnos parte de algo mucho más grande, una identidad cultural y que no debería perderse. Trabajamos mucho en entornos rurales pequeños y nos damos cuenta de que allí se valora muy poco lo que se Mm. tiene. Es como si, bueno, pero a mí esto es lo que me contaban, esto no son como los libros que se hacen ahora. ¿Para qué voy a compartir esto con mi nieto si él está todo el día con la pantalla? Entonces, cualquier proyecto, cualquier tipo de cooperación que podamos desarrollar con agentes que se muevan en el territorio y que nos permitan dar a conocer el valor que ya tienen, sumado a lo que nosotras podemos aportar de forma innovadora, pues es genial. Por ejemplo, antes no te he comentado que uno de los proyectos que sí que estamos desarrollando ahora, más a nivel cooperación, es con grupos de acción local de aquí del territorio Mm. de Salamanca, intentar ayudar a los asentamientos de familias jóvenes con programas de promoción de lectura para bebés, que normalmente las familias jóvenes irían del pueblo a la ciudad para poder disfrutar de una actividad de ese tipo. Claro. Pero lo que queremos es revitalizar bibliotecas rurales que están incluso cerradas. Nosotras desarrollamos ahí las actividades, llenamos la biblioteca de padres con niños y les recordamos que son centros educativos, que son centros sociales, y que también la cultura pues forma parte importante de nuestra identidad. Así que a lo mejor cuando termine este proyecto, después de la evaluación, conseguimos que esa biblioteca se vuelva a reabrir, o que las Claro. familias quieran seguir haciendo actividades de otra forma, uniéndose ellas mismas en el territorio. Esos son los objetivos de la cooperación, sí, ojalá. Bueno, veo en tus palabras que hay retos, pero hay muchas oportunidades, ¿no? O sea Sí, que sí, para sí. conseguir mucho. No había, porque a nosotras nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Yo creo que este es un trabajo de paciencia y es un trabajo mucho de ir demostrando poquito a poco qué se puede hacer siempre que tengas claro el entorno y el territorio donde te mueves, porque no todos son iguales. Nosotras empezamos a trabajar en ciudad, en Salamanca, también trabajamos mucho en Madrid, en Santander o en Cádiz, y no es el mismo tipo de actividades que podemos desarrollar en un entorno más pequeño, que es todo más Claro. personalizado,
más rico y que nos permite aplicar otro tipo de estrategias. Entonces, creo que los agentes debemos saber en qué territorio nos movemos para, manejando muy bien nuestro trabajo, aplicarlo directamente al territorio y sobre todo tener un conocimiento, que eso es lo que más nos ha costado a nosotras desde un punto curioso, de todos los agentes con los que se puede cooperar. Porque Mm. yo recuerdo que cuando cooperamos la primera vez fue casi por redes sociales, que te van apareciendo cosas y dices, guazo, ay, qué bien, mira qué hacen, vamos a escribirnos. Y es genial encontrar a alguien que mantenga más o menos tu espíritu y que aunque no esté en la misma ciudad ni en la misma comunidad, pues puedas compartir algo. Y además, bueno, y ha llovido ya, además. Han pasado años. Seguimos aquí. Aquí seguimos al pie del cañón. Pues la UNESCO define que los grandes desafíos que tenemos en las industrias creativas y culturales a nivel global, a nivel mundial, es el refuerzo de las capacidades locales, o sea, de las personas que estamos en el territorio, esas capacidades que necesitamos. Te pregunto, en base también a tu experiencia, ¿qué recursos o apoyos consideras que son fundamentales para ese fortalecimiento de las capacidades? No tanto te pregunto de la persona, sino del contexto en el que podemos movernos. Claro, es que yo creo que fundamentalmente en ciertos entornos lo que es la cultura o especialmente la literatura, que es de lo que estamos hablando, se queda muy atrás porque uno no le ve utilidad. Es como si Mm. nos lleváramos como la importancia de lo que es, primero, todo lo que tiene que ver con la agricultura, todo lo que tiene que ver con el asentamiento de la población, lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Entonces, quieres ser tan útil que a veces te olvidas de que hay cierta utilidad en lo de siempre, en las palabras, como te decía antes, en compartir una base, una identidad cultural. Entonces se necesita una inversión para que no se quede solo en, bueno, pues vamos a hacer un evento que es un cuentacuentos o una sesión de teatro, sino la biblioteca. ¿Qué puedo hacer en la biblioteca? Pues esos talleres que tienen que ver un poco con el desarrollo digital, o puedo hacer un grupo de lectura, porque tengo a un grupo de mujeres que están deseando hacer cosas y no estoy ahora mismo prestando atención a todo ese potencial que tienen porque no sé dónde colocar o qué hacer. Entonces, yo creo que al final es intentar abrir un poco los ojos y ver que todos necesitamos historias, estamos hechos de Sí. historias precisamente, así que si nos permitimos contárnoslas a través de la literatura, a través de fondo físico o de la oralidad, vamos a reforzar mucho la identidad que es casi lo que mueve los territorios. Bueno, además el tema de la identidad es una cosa que nos interesa mucho a Guazocop y tenemos muchos proyectos con eso, ¿no? Con nuestro legado cultural y cómo eso conforma nuestra identidad, que si hablamos del medio rural muchas veces hay un rechazo a esa identidad, ¿no? Y de ir en la dirección contraria de, digamos, de las personas. Y te pregunto, también enfocado a las personas, en ese refuerzo de las capacidades locales, ¿qué capacidades o habilidades consideras que son fundamentales? Especialmente no solo en la cooperación, sino bueno, en lo que es el desarrollarse profesionalmente en el sector de la literatura. Pues yo creo que hay una formación específica, es decir, tú tienes una base y un poco va por ahí el creer que lo que tienes importa, sobre todo si eres parte del territorio para poder desarrollarlo. O sea, no tienes que buscar a gente fuera, sino que dentro del mismo territorio seguramente que hay gente muy válida, porque hay veces que nos volvemos locos diciendo, pues no encuentro personal para esto y para esto otro, y tienes a alguien ahí al lado que podría hacerlo muy bien, es tener una confianza en que lo que tú sabes, lo que tú conoces y manejas importa. Y luego, pues una base de respecto a nuestro trabajo, que es la promoción de lectura, el confiar en el libro, en las historias, como te digo, y en las palabras como una manifestación social, educativa y cultural de primer nivel. O sea, en cualquier espacio, a cualquier alcance, para niños, para jóvenes y también para adultos. Y a partir de esa pasión, yo creo que uno puede desarrollar tantísimas actividades y tantísimas propuestas en las que el libro es parte fundamental. Libro informativo cuando lo que necesitas es una base científica o una base un poquito más específica para un tema. Un libro ilustrado cuando quieres hacer, por ejemplo, unas sesiones de biblioterapia respecto a gestión emocional. Sesiones para niños, como te decía antes, para bebés que aún no saben leer, pero que pueden ayudarles a descubrir que la biblioteca es un espacio vivo. Millones de posibilidades, sí. Desde luego que, bueno, vemos un horizonte repleto de todas las cosas que nos estás enumerando y no puedo evitar hacerte una última pregunta que, siendo que con esa experiencia, esa visión tan clara que tenéis, ¿qué consejos le darías a profesionales de las industrias creativas y culturales en general y de la literatura en particular, pues precisamente para cooperar?
Pues uno de los consejos que siempre doy es el de la paciencia, que es una cosa que parece que no. Es cierto que las cosas no surgen ni salen bien normalmente a la primera. Y el potencial de lo que son las redes sociales y la tecnología. O sea, tuvimos nosotras claro desde el año 2013 que íbamos a trabajar del oral a lo digital y que todo lo que nos permite comunicarnos a través de la ventana de Internet era encontrar pues agentes de cooperación que no estuvieran en el mismo espacio, pero que nos pudieran ayudar o pudiéramos ayudarles a ellos. O sea, comunicarse sin miedo, transmitir el mensaje, difundir mucho para que encuentres otro agente que en otro lugar de repente conecta con tu mensaje y ya tenéis ese enlace hecho. Así que sería trabajar en un híbrido, que es uno en el terreno, pero también mucho en digital, para poder ir confiando en las propias posibilidades de cada uno y si tienes un proyecto en el que crees, intentar que salga adelante, porque esa paciencia, esa confianza en un trabajo bien hecho, que yo creo que viene avalado por una formación específica muchas veces, no es solo que te apasione, sino que te sigas formando en algo. Te va a permitir ir encontrando en el camino pues otros agentes, otras instituciones que de alguna u otra manera a veces son los que tienen la financiación, a veces lo que necesitan es una idea, a veces tienen a la gente y entonces juntos, si tienen a la gente, nosotros la idea y hay otro que tiene la financiación y hacemos el cruce, pero es una búsqueda Perfecto. constante que no es algo de un día para otro, pero que desde nuestra experiencia sí que es posible. Pues con ese consejo, bueno, y esa idea de mapeo, ¿no? De saber quién está en el territorio, quién puede cooperar contigo y de qué manera, eso es muy importante también, ¿no? Saber lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues a lo mejor tienen personas, tienen una comunidad o tienen la financiación y hacer ahí que surja la magia, ¿no? La magia de la cooperación. Y bueno, pues tomamos nota de tus consejos y te agradecemos muchísimo que hayas compartido con la audiencia de CulturCop pues tu visión, vuestros proyectos, cómo veis el mundo y vuestra experiencia. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, gracias a vosotros porque nos encanta siempre tener este pequeñito altavoz de compartir el proyecto, que es raro que siga aquí porque normalmente pues un proyecto de emprendimiento cuesta mucho que salga adelante, ahora ya es una realidad, tiene un Qué cierto bien. alcance y la gente ya va conociendo el nombre y eso es pues por un trabajo hecho lento pero bien cocinado y sobre todo con ayuda, con mucha cooperación de mucha gente en muchos lugares diferentes. Desde luego que os damos la enhorabuena porque eso ya son 11 años que se cumplen, que no es fácil, que no es fácil y os deseamos mínimo otros 11 o 30 o 50 o 200 años más. Gracias. Así que Muchas sean gracias. muchos más, con los siglos de los siglos. Así que bueno, te doy las muchas gracias, Rebeca Martín García, fundadora de Un Punto Curioso. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y con estos consejos, visión y proyectos inspiradores llegamos al final de este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en la literatura, que se enmarca en el proyecto de WazoCop titulado CulturCop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Les recuerdo que toda la información y los resultados del proyecto pueden ser consultados en la web culturcop.org. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.